Y acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba. A ver, nosotros, por ejemplo, acá tenemos en edificaciones, podemos trabajar, por ejemplo, como una partida uno, de repente obras de sitio, como le llaman, y dentro de obras de sitio yo puedo ir trabajando todo lo que son las obras provisionales, ¿no? Y dentro de mis obras provisionales, quiere decir que estos van a ser temporales, no solamente de repente durante el periodo de obra, y de ahí va a ser, como se dice, eh, va a terminar, como se dice, su periodo de trabajo y si sigue solamente con la edificación permanente que va a quedar, ¿no? Por ejemplo, como provisionales, nuestro reglamento nos identifica, por ejemplo, nuestro cartel de identificación de obra, ¿no? Que nos permite a nosotros, pues, tener información de si es una obra pública, de cuál es el título del proyecto, el monto de la inversión que se está realizando, quién es la entidad que está ejecutando, el tiempo en el que va a demandar la ejecución y sobre todo quién es el contratista que va a ejecutar justamente una obra, ¿no? Y también tiene que estar quién es la entidad o persona natural o persona jurídica o de repente alguna empresa que va a realizar la supervisión de ese ejercicio. Entonces, toda esa información va contenido justamente en el cartel de obra, ¿no? Para poder identificar las características principales de la obra pública y sobre todo la inversión que se está realizando, ¿no? Por fines de seguimiento, control y poder nosotros también, de repente un ciudadano, de repente a pie como nosotros, podamos identificar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo de repente en nuestra comunidad o de repente en nuestra zona de donde nosotros radicamos? También consideramos de repente, como ejemplo, ¿no? Una caseta de vigilancia, si implementamos nosotros todo un conjunto de obras provisionales, una caseta de vigilancia es importante para poder controlar, como se dice, los accesos y salida de tanto de los recursos, el recurso humano y el recurso de materiales que ingresa de repente hacia el sitio, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque este es como se dice, dentro de esta caseta, pues van a estar las personas que controlan o resguardan, como se dice, el acceso y salida de los recursos en nuestra obra, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos obras de sitio, luego ya de repente, si queremos ser en específico, en una especialidad, tenemos eh, las obras de concreto armado, ¿no? Por ahí tenemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los clásicos, las zapatas que nosotros trabajamos. Dentro de esas zapatas, de acuerdo al diseño estructural, podemos encontrar una zapata aislada, ¿no? Por ejemplo, de concreto, y aquí ya viene cierta información en específico. Entonces, dentro de, como se dice, de la partida principal, todo lo que es en concreto armado, nosotros vamos a ir disgregando todos los elementos que, de acuerdo a la tipología de concreto armado, vamos a poder encontrar en un proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya de las zapatas se desprende las zapatas aisladas, ¿no? El sistema estructural de la cimentación está conformado por una zapata aislada, ¿no? Y tiene información, ¿no? Nos dice que, bueno, no solamente es el nombre, sino también en específico nos refiere pues al tipo, hasta el tipo de concreto, ¿no? Con la resistencia que debe obtener este elemento, ¿no? Entonces, y luego, bueno, también hay otro ejemplo, una zapata aislada, nos habla también hasta del acero. Nos menciona, tenemos acá el concreto, tenemos aquí el acero, que forman parte en conjunto, ¿no? Como están hablando de todo lo que es concreto armado, entonces tenemos área de concreto, ¿no es cierto? Y también tenemos el área de acero. Ahora, dentro de esto, bueno, tenemos nosotros que ordenar, como se dice, ¿no? Tenemos la partida, tenemos el título, la unidad de medida y el metrado. Entonces, con estas cuatro columnas nosotros vamos a ir armando la cuantificación de los elementos de una obra civil cualquiera, ¿no? ¿Ok? Son como ejemplos. Sé que de repente nosotros que estamos en el mundo de la construcción, o somos constructores, diseñadores, proyectistas, o somos, de repente, hacemos seguimiento, control o monitoreo a una obra, ¿sí? Tenemos que conocer toda esta información.
Entonces, estas son tablas que salen de acuerdo a nuestro reglamento, a nuestra norma técnica, de cómo nosotros debemos de ir, como se dice, generando nuestras tablas para poder obtener nuestro metrado de cualquier elemento y según la tipología o la especialidad. Eso lo vamos a ver en unos instantes en nuestro reglamento para poder verlo. ¿Ok? Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta especialidad de metrados en arquitectura, ¿no? Entonces, estas tablitas son unas tablitas que nos sirven a nosotros para poder ir generando. ¿Cómo? Vamos a generar información a nivel de, por ejemplo, una columna que diga partidas, vamos a describir el elemento, ¿no? De lo que queremos nosotros cuantificar o metrar. Por ejemplo, vamos a ver las descripciones, la unidad de medida, la cantidad de elementos que nosotros vamos a ir metrando. De repente, el área, si nosotros nos facilita mucho el área con el software CAD para poder nosotros ir como se dice, incorporando o vaciando la información acá en esta planta. Ahora, si también de repente no obtenemos el área del software CAD, nosotros podemos fácilmente, de acuerdo a las medidas, ¿no? De largo, ancho y altura, poder hacer esa cuantificación, ¿no? Entonces, a nosotros nos facilita, como se dice, tanto el software CAD para que nos pueda dar el área en específico o también el Excel para poder nosotros, de acuerdo a las medidas que tenga nuestro plano, para poder cuantificar. Entonces, aquí, por ejemplo, de acuerdo a esta especialidad, tenemos, por ejemplo, acá hay un título, ¿no? Dice, este es de un aula, por ejemplo, de primaria, de un piso, y lo que se está haciendo, se está indicando de que tenemos el título, por ejemplo, de la partida 5 muros, y luego de muros, nosotros estamos especificando de que va a haber muros en el interior más el exterior, pero en el primer piso, ¿no? Y luego ya tenemos las partidas específicas en donde nos dice, ¿no? De repente acá tenemos los muros de cabeza, ¿no? Y también nos ayudamos para poder generar de repente descontando los vanos o las fenestraciones que tenemos de acuerdo a ese eje o en ese paño, donde hay algunos elementos de carpintería, ¿no? Esto es bueno, ¿por qué? Porque nos ayuda a descontar. Si tenemos un elemento, por ejemplo, en un eje determinado, donde nos indique pues el largo del muro de repente de 3 metros, el alto del muro de repente de 2,50, ¿no? Dentro de esa área nosotros vamos a tener de repente un vano, ¿no? Un vano que nos puede indicar o bien una puerta, en este caso nos está diciendo de que esos muros va a ir descontándose los vanos de las ventanas, ¿no? Entonces nosotros armamos y cuantificamos en nuestra plantilla para poder tener esa información. Luego también nosotros podemos hacer otra cuantificación de acuerdo a la especialidad, ¿no? Acá muros de cabeza, muros de soga, están considerando también estos recursos, ¿no? La unidad de medida, la cantidad, de repente el largo y el alto. Entonces, ahora, de acuerdo a la descripción de la partida que queremos metrar y según nuestra norma técnica, ¿sí? Nosotros nos guiamos para poder ver cuál es su unidad de medida, ¿no? Una cosa es metrar de repente el área y otra cosa es metrar los volúmenes, ¿no? Entonces vamos a ver de acuerdo a nuestra norma técnica, a nuestro reglamento, qué es lo que le corresponde a algunos elementos que nosotros podamos ir teniendo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también de repente una partida de revoques o enlucidos también, ¿no? Si tenemos un muro, tenemos que tenemos que enlucirlo, ¿no? Y vamos ahí a aplicar pues algunos revoques, ¿no? Como son, bueno, vamos a ver de repente un tarrajeo hacia el interior del ambiente o de repente también un tarrajeo hacia el exterior. Entonces tenemos el título en el que engloba las partidas, las subpartidas, y están dentro de esta partida principal denominada revoque y elucido, y las partidas o subpartidas le llaman pues o bien el tarrajeo interior o bien el tarrajeo exterior, ¿no? Entonces, eh,
Dentro de cada una de las subpartidas ya tenemos en específico, pues nosotros vamos a ir describiendo, ¿no? De acuerdo a nuestro planito, vamos a ir organizando la información. De repente, entre crujías, entre el eje uno 2 o entre el eje A, B, C, tenemos aquí, por ejemplo, esta cantidad de elementos y vamos a identificar qué cosa, el largo y la altura del elemento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir ordenando informaciones dentro de nuestra plantilla para poder cuantificarlo, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, si queremos hacer un terrajeo, pero también se descuentan las ventanas, ¿no? Como en el primer caso, igual acá, ¿no? Luego se continúa en cada uno de los ejes, ¿no? Aquí, por ejemplo, un eje A, un eje uno 2 3, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ir describiendo y organizando la descripción de la partida que queremos hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros utilizamos norma técnica, pero no quiere decir que esa norma técnica es rígida, sino que también nosotros generamos de repente algún tipo de descripción que nos facilite para poder cuantificar. Eso es importante, ¿no? Y usamos el criterio. ¿Cuál es el criterio? Es la revisión de la información técnica que está contenida en los planos. Siempre eso es importante. ¿Ok? Aquí la otra partida, bueno, ya habla sobre el tarrajeo en exterior. Igual, ¿no? Utiliza de repente a nivel en el primer piso y también todo ese primer piso descuentan las ventanas que existen en al momento de tarrajear un eje, un paño o un primer piso, un segundo piso, de acuerdo a la ubicación del elemento que queremos trabajar. Desde tu navegador, ingresa la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más. Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65.000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más. Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.